Bienvenidos al canal Caliente Desarrollo. Las brigadas de tanques de élite de Rusia avanzan hacia la frontera norte de Ucrania. Las fuerzas armadas rusas pueden usar todo el poder a su disposición para lanzar un ataque contra Ucrania desde territorio bielorruso. Los oficiales rusos en Ucrania son neutralizados uno por las fuerzas ucranianas. Cada intento de las tropas rusas de atacar falla. Los soldados rusos comenzaron a huir del frente. Las tropas rusas celebran hasta el más mínimo éxito. El comandante ucraniano informó que el plan de Bakhmut de Rusia estaba completamente patas arriba. Hay varias razones por las que las fuerzas armadas rusas están a punto de perder la guerra. El más importante de ellos es que los comandantes rusos no tienen un plan realista para la guerra en Ucrania. Soñando con éxitos imposibles para el ejército ruso, los comandantes rusos creían que podían ganar la guerra con estrategias ofensivas rápidas. Sin embargo, cuando miramos el punto de la guerra, una parte importante de los soldados rusos aceptaron que estaban a punto de perder la guerra. La mayoría de las tropas rusas de élite ni siquiera quieren participar en la guerra en Ucrania. Los medios rusos dicen que el ejército ruso tiene serios problemas en la guerra de Ucrania y el gobierno ruso es responsable de esto. Actualmente, las fuerzas armadas rusas están tratando de lograr el éxito, aunque sea pequeño, usando todo el poder a su disposición. Especialmente en el frente de Bakhmut, las tropas rusas han estado intentando atacar casi todos los días durante el último mes. Los ataques en esta región han estado ocurriendo durante los últimos 3 meses, pero no hay ni la más mínima señal de que el ejército ruso pueda tomar el control de la región. Esta situación hace que los soldados rusos pierdan la motivación para luchar. Con la motivación de proteger sus tierras y la moral dada por el apoyo de los estados occidentales, los soldados ucranianos lograron obtener una ventaja abrumadora contra el ejército ruso. Esto hace que sea imposible cruzar las líneas de defensa ucranianas, incluso en los frentes donde el ejército ruso es superado en número. Cuando observamos la situación en el frente, vemos que el ejército ruso se ha presionado mucho a sí mismo, pero no ha logrado ni un pequeño éxito a cambio. El Estado Mayor de Ucrania informó que las fuerzas rusas intentaron atacar 16 regiones diferentes en Luhansk y Donetsk Oblast, pero las fuerzas ucranianas repelieron con éxito todos los ataques. Además de 6 misiles y 15 ataques aéreos, el ejército ruso llevó a cabo 64 ataques con lanzacohetes en las últimas 24 horas. Aunque las fuerzas rusas utilizan las armas más poderosas de su arsenal, sus ataques no son más que una pérdida de municiones. Cuando observamos la estrategia implementada por las tropas rusas en el frente, podemos decir que los comandantes rusos aún no tienen una estrategia clara en mente. Las fuerzas armadas de Ucrania pueden presionar fácilmente a las tropas rusas aplicando estrategias más cautelosas. Esto es aún más evidente en el frente de Bakhmut en el Oblast de Donetsk, donde el ejército ruso es más fuerte. Las tropas rusas han estado tratando de romper las líneas de defensa ucranianas desde el sur, norte y este de la ciudad durante mucho tiempo, pero se dice que en los últimos 3 meses, las tropas rusas han podido avanzar solo unos pocos metros. Serhiy Chereveishi, vocero del Grupo del Este de las fuerzas ucranianas, informó que algunas de las tropas rusas lograron ingresar a los alrededores de la ciudad de Bakhmut, pero casi todas estas tropas fueron neutralizadas como resultado del contraataque de las fuerzas ucranianas. Además, Chereveishi informó que las pérdidas de personal y equipo militar de las tropas rusas en el frente de Bakhmut fueron significativamente mayores que las de las fuerzas ucranianas. Mientras que las fuentes rusas pro-Kremlin mienten que el ejército ruso está a punto de apoderarse de la ciudad de Bakhmut, los datos de fuente abierta y las declaraciones de los funcionarios ucranianos confirman que el ejército ruso no ha logrado ningún éxito en la región. Peor aún, el fracaso del ejército ruso en el frente de Bakhmut muestra que se ha vuelto imposible para las fuerzas rusas luchar en el frente para ganar la guerra. Teniendo en cuenta que una parte significativa de las fuerzas rusas en Ucrania se encuentran en la ciudad de Bakhmut y, sin embargo, no se ha logrado ningún éxito en la región, podemos decir que es muy probable que las fuerzas armadas rusas experimenten una situación similar en otras regiones. Por ello, se piensa que el gobierno ruso intentará cambiar el rumbo de la guerra con una solución milagrosa. Al respecto, en los últimos días se compartieron en las redes sociales videos de trenes cargados con tanques rusos.
Se dice que el destino final de las brigadas de tanques es la frontera de Bielorrusia con Ucrania. Según los informes, las brigadas rusas que van a Bielorrusia son las brigadas de tanques más elitistas de Rusia, cuya tarea principal es proteger Moscú. La inteligencia ucraniana también confirmó que la primera brigada de tanques de la Guardia Rusa ha llegado a la frontera ucraniana de Bielorrusia. El subjefe del Estado Mayor General de Rusia, general de brigada Alexei Gromov, confirmó que estas unidades se encuentran en proceso de entrenamiento y coordinación de combate en la región. El funcionario ruso dice que las tropas rusas y bielorrusas están realizando ejercicios en la región. Sin embargo, se sabe que la primera brigada de tanques de la Guardia Rusa fue la primera brigada rusa en avanzar a Kiev al comienzo de la guerra en febrero. Esto indica que Rusia se está preparando para avanzar a Kiev nuevamente utilizando el liderazgo de este contingente. Según la inteligencia ucraniana, Rusia planea enviar hasta 20.000 soldados a Bielorrusia en preparación para un ataque a la capital ucraniana. Además, el general de brigada ruso Gromov informa que, además de las tropas de tanques rusas destinadas a Bielorrusia, Rusia también ha enviado aviones, en su mayoría MiG, capaces de lanzar misiles aire-tierra de precisión. Hace aproximadamente una semana, después de que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, anunciara que se estaba probando la capacidad de combate del ejército bielorruso, el comienzo de Rusia de enviar tropas a Bielorrusia indica que la actividad militar en el frente norte de Ucrania está a punto de aumentar. La última vez que el presidente bielorruso Lukashenko anunció que se estaba probando la capacidad de combate del ejército bielorruso, vimos a Rusia declarar la guerra a Ucrania. Cuando miramos los datos que tenemos en general, es posible decir que, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de un ataque desde el norte de Ucrania se ha vuelto realista. Si me preguntas, es casi imposible que el ejército bielorruso participe directamente en la guerra rusa contra Ucrania. Sin embargo, en caso de un posible ataque de Rusia desde territorio bielorruso a Ucrania, el ejército bielorruso hará todo lo posible para satisfacer las necesidades de municiones y equipos del ejército ruso. Actualmente, se están realizando trabajos de reparación en las bases aéreas de Bielorrusia. Se espera que aviones de combate del ejército ruso se desplieguen en estas bases en los próximos días. Si Rusia vuelve a lanzar una ofensiva desde el norte de Ucrania, podría causar serias dificultades a las tropas ucranianas. Si bien los funcionarios ucranianos dicen que el ejército ucraniano está bien preparado para cualquier ataque desde el norte de Ucrania, tal ataque podría prolongar la guerra mucho más de lo esperado. En este momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania se preparan para llevar a cabo la ofensiva final que pondrá fin a la guerra. En el proceso, el lanzamiento de un nuevo ataque por parte de Rusia puede hacer que el ejército ucraniano utilice la mayor parte de sus recursos para repeler el ataque ruso. Por el momento, ni las autoridades rusas ni las ucranianas han hecho una declaración clara de que habrá un conflicto en el frente norte. Sin embargo, los datos compartidos por las fuentes noticiosas y las declaraciones de las autoridades indican que la situación en la región empeorará en un futuro cercano. La información sobre el tema parece limitada a estos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.